Estamos en Efesios 6:11 y vamos a recorrer un poquito, porque ya la semana pasada ya toquemos el tema, pero vamos a repetir un poquito esto, porque esto es muy necesario para nuestra vida. Normalmente el cristiano, hasta que no empieza a crecer espiritualmente, no se da cuenta de que hay una lucha. Y lo dice la palabra, que la lucha nuestra no es contra carne ni contra sangre. ¿Verdad? Pero dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque las entiende mentalmente. Pero cuando uno va creciendo y hace morir lo terrenal, poco a poco nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, y que tenemos que guardarnos. ¿Por qué el Señor nos dice que nos guardemos de este mundo? ¿Por qué nos dice el Señor que nos guardemos de este mundo? Porque este mundo está bajo este príncipe satánico, y en este tiempo todo está muy, lo digo de verdad, todo está muy endemoniado. Está todo endemoniado, y el enemigo está soltándose de tal manera que es tremendo. Por eso los cristianos tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos, y eso es lo que más nos va a costar, guardarnos. Hermanos, yo no puedo predicar otro evangelio. Lo siento mucho, pero el evangelio solo hay uno. Yo os puedo predicar sobre muchas cosas y puedo pasaros la mano continuamente, pero tendríamos una iglesia mimada, un gatito mimado, y los gatitos mimados lo que hacen ratones. Los gatitos mimados al final, porque yo tenía una gata en mi casa, y esa gata era una gata que cazaba ratas y ratones, y esa era de las buenas. Pero el gatito que tú le pones la comida cada día y el agua, ese animal solamente está durmiendo y no hace nada más. Y no le enseñes un ratón porque sale corriendo. Y eso nos pasa a los cristianos. Cuando tenemos un problema, como hemos sido tan mimados, no nos damos cuenta y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. No nos damos cuenta lo que dice aquí la palabra. Efesios 6:11, a partir del 11 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde te vas a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. No te puedes fortalecer en ti mismo, porque, hermano, tú no tienes ninguna fuerza contra lo que aquí vamos a hablar. Ya puedes tener muchos músculos, ya puedes tener toda la hombría o todo lo que tú quieras, pero aquí esto no se trata de ser fuerte en la carne, se trata de ser fuerte en tu hombre interior. Y para ser fuerte en el hombre interior tendrás que buscar a Cristo, tendrás que tener ese tiempo de búsqueda con el Señor, y tendrás que limpiarte, como dice la palabra, de toda contaminación, de carne y de espíritu. Porque en la medida que el enemigo tú no lo resistas, ese enemigo irá creando fortalezas en tu vida, y esas fortalezas son pensamientos que van a acabar contigo, porque al final los pensamientos dirigen tu vida. Tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas. Piensas bien, pues actuarás bien. Piensas mal, actuarás mal. Por eso el enemigo el diablo se alimenta de malos pensamientos, el diablo se alimenta de todo lo sucio que pueda encontrar alrededor nuestro. Por eso es importante que tú te fortalezcas en el Señor y empieces ahí a sacar de tu vida todo aquello que estorba. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y en el poder de su fuerza. Aquí hay un secreto. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en la medida que tú te vayas fortaleciendo, Él irá revestiéndote de poder. Dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quién tiene que vestirse? ¿Te viste Dios o te vistes tú? Aquí dice vestíos. Vestíos es que tienes que vestirte tú. Amén. No esperes que el pastor te vista o que alguien esté orando por ti, porque es muy fácil a veces decir: ora por mí, y tú estás mirando la televisión todo el día. Hermano, vestíos significa que tienes que ser consciente de que tu lucha no es real, que tienes una lucha, que tienes que estar ahí pendiente de ella, porque si tú crees que porque no luches el enemigo no se va a meter contigo, estás muy equivocado. Estás en una guerra espiritual, y a los que no son suyos el diablo ya los tiene. A los que no son suyos
los hace pecar como quiere. A los que no son suyos, los dirige como les da la gana. Pero a los que han confesado a Cristo y han cambiado de bando, porque fuimos tomados de las tinieblas, arrebatados de la mano del diablo para ir al reino de nuestro amado Jesús. Amén. O sea que tú, si ahora estás en Cristo, tú eres enemigo del diablo. Te guste o no te guste, va a ir por ti, va a hacerte daño y tienes que estar preparado, porque el que no se prepara va a sufrir mucho daño. Y más en estos tiempos, porque dice la palabra, encontraré fe, en estos tiempos encontraré fe, y luego el Señor sigue hablando, en Mateo 24 dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que Jesús sabría que en los tiempos postreros la maldad aumentaría. Pablo también en el capítulo 3 de Primera de Timoteo nos dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres que no tendrán piedad, gente desagradable, ingratos, desobedientes. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermano. Y desgraciadamente esto es lo que entra en las iglesias, esto es lo que entra en el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos, en algo tiene que diferenciarse la iglesia, digo yo. En algo tendrá que diferenciarse la iglesia, porque si la iglesia es igual que el mundo, nos metemos en la discoteca. Nos vamos a bailar con el mundo, nos vamos a contaminarnos con el mundo, pero la iglesia tiene que ser, porque eso es su reino, es el reino de Cristo. Amén. Y aquí está ordenando y mandando el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que tiene que ordenar nuestras vidas. Recibimos no el espíritu inmundo, recibimos el Espíritu Santo para andar en santidad. Amén. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿cómo? Firmes contra las asechanzas del diablo. No lo digo yo, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Cuando uno está firme, uno está esperando recibir órdenes. Es lo primero que hacen. Cuando uno está, dice descanso, y los soldados están descansando, están hablando el uno con el otro, pero llega un momento en que se pone el sargento o el capitán delante y dice ¡firme! Y están todos esperando en las órdenes. ¡Sobre el hombro! Ya empieza a recibir ordenanza. Tú tienes que estar firme, esperando escuchar la voz de Dios. Esperando qué es lo que Dios te dice. No andes despistado, porque el diablo anda como león rugiente esperando a ver a quién puede devorar. Entonces, si tú andas despistado, el enemigo te va a devorar, porque él está buscando a ver a quién puede devorar. Dice que ruge, engaña, hace daño. Contra todas las asechanzas del diablo. Dijimos la semana pasada que las asechanzas, ese es el lugar donde el enemigo se esconde, donde tú no lo ves, pero está esperando que tú caigas en cualquier momento. Él tiende la red, él tiende la trampa, él pone cositas delante de nosotros para que nosotros caigamos y caemos. Porque, hermano, él conoce nuestras debilidades. El enemigo conoce nuestras debilidades, conoce las mías y conoce las tuyas. Él nos conoce más que cualquier otro nos conoce, porque él trabaja y habita y mueve toda su influencia en la carne y en la mente, porque el alma se purifica por la obediencia a Cristo. Amén. Cuando Cristo entró, nos dio un nuevo espíritu, pero nuestra carne y nuestra alma nos corresponde a nosotros disciplinarla, y nos corresponde a nosotros estar en obediencia, porque un alma que no está en obediencia, entonces está andando ya no conforme al espíritu, está andando conforme a la carne, porque el alma está entre el espíritu y la carne, y tú tienes que poner en obediencia a esa alma y a esa carne, porque Pablo decía que él ponía su cuerpo en servidumbre. Él lo ponía en servidumbre porque se conocía a sí mismo. Y luego Pablo decía igualmente, el que dice estar firme, mire de que no caiga. O sea, hermano, yo no me puedo tampoco, no puedo descansar. O sea, yo más que ninguno de vosotros, porque el enemigo viene con más fuerza a los que están delante. ¿Amén? O sea, que tú quieres ser parte de ese equipo de élite,
¿Tú quieres ser parte de esos que están al frente? ¿Tú quieres ser parte de aquellos que quieren estar delante? Las primeras flechas vienen para los que están delante. Por eso David puso a Urías, le dijo, ponedlo delante, porque ahí delante donde las primeras flechas son los que matan a todo aquel que está delante. Y tú tienes que protegerte. Por eso no puedes salir sin protección, y esa protección la buscas buscando al Señor en oración cada día. ¿Amén? Porque no tenemos lucha, dice la palabra, no tenemos lucha, no tenemos guerra, no tenemos contienda contra los hermanos, no tenemos contienda contra los que están alrededor, con nuestros amigos, no tenemos contienda con aquellos que son de carne y de hueso, tenemos contienda, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, no tenemos lucha contra ¿qué? Contra nuestros hermanos. Desgraciadamente, los matrimonios se rompen porque no nos damos cuenta que nuestra lucha no es ni con ella ni con él. Las amistades se rompen porque no nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra mi amigo o mi amiga, sino porque hay un espíritu que nos quiere dividir, hay un espíritu que quiere traer contienda. Jesús dijo que era necesaria que vinieran las contiendas, que vinieran esas peleas, que vinieran todo eso era necesario porque Dios tiene que probar los que son suyos. Dios tiene que probar realmente a aquellos que van a estar firmes. Hermano, el enemigo manda todas sus saetas para que tú te pelees, para que tú te enfades, para que tú empieces a dividirte, pero tú tienes que saber de dónde viene todo eso. Si no sabes de dónde viene todo eso, al final tu mente va a estar cargada de falta de perdón, de falta de amor. Habrá rencor en tu corazón hacia aquel, hacia el otro. No, hermano, tú no puedes guardar rencor, no puedes guardar falta de perdón en tu corazón, porque todo eso es una puerta abierta. Te lo digo claramente, la falta de perdón, el rencor, la violencia, todo eso abre las puertas al enemigo. El pecado es la puerta que se le abre al enemigo. Cuando tú pecas, lo digo por tu bien, hermano, yo no estoy aquí, lo digo por nuestro bien. Cuando nosotros pecamos, le abrimos la puerta al enemigo. El enemigo tiene todas las puertas abiertas cuando practicamos hechicería, cuando nos ponemos en rebelión, cuando hay falta de perdón, lo he dicho antes, cuando estamos practicando pecados que fornicación, adulterio, robo, etcétera, 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 todo eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque todo eso nos afecta. Hermano, hay que venir a los pies de Cristo. Amén. Hay que arrepentirse, hay una cruz donde tenemos que venir a los pies de Cristo y pedirle, no tenéis que venir a mí, yo no tengo esa capacidad, es Cristo quien perdona tus pecados. Amén. Es Cristo quien perdona tus pecados, pero hay que venir a la presencia de Dios, hay que rendir nuestro corazón, hay que confesar con nuestra boca lo que hemos dicho, porque pensamos, Señor, tú ya sabes lo que he hecho. No, díselo con tus propios labios en tu habitación, en tu cuarto. Dile, Señor, soy un miserable, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Tú sabrás, hermano, porque claro que Dios perdona, pero no es automático. Dios perdona cuando tú confiesas tu pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados y hay comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero fíjate que hay condiciones, y es que confesemos nuestras ofensas y nuestros pecados. Hoy la mente, si no está bien amueblada, la mente se va a llenar de saetas del enemigo por todos sitios. Y la mente es el lugar que tú tienes que aprender a estar más protegido. Mira, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todo esto está operando, hermano, todo esto está operando. Principados que están sobre ciudades, principados que están quizás sobre naciones, principados que están gobernando. Hay una estrategia espiritual del enemigo que lo que intenta es destruir por completo la obra de Dios. Como dije la semana pasada, porque muchos de vosotros no estabais, que un pastor se sentó al lado en un avión, se sentó al lado de una persona, y cuando le traían la comidita, a veces traen esa comida que traen en los aviones, el que estaba al lado dijo, no, estoy en ayuno. Y el pastor se quedó así como diciendo, este será lo mío, porque si está ayunando, será cristiano. Dice, ¿es usted cristiano? Porque he escuchado que estaba usted ayunando. Dice, no, yo soy satanista.
Y estoy orando para que se destruyan matrimonios. Estoy orando para que las iglesias de los pastores se destruyan. Estoy orando para que los cristianos no avancen. Y se quedó el hombre. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace el enemigo. Destruir la obra de Dios. Destruye la obra de Dios. Destruye matrimonio. Destruye divorcio. Mete prácticas de aborto por todos sitios. Hace barbaridades. Guerras. Muertes por todos sitios. Hermano, si a veces no es... La gente dice, bueno, me voy al infierno, pero no es eso. Ya sabemos que hay un infierno. El problema es que el enemigo te va a hacer sufrir aquí y te va a hacer sufrir allá. Por eso uno tiene que guardarse. ¿Por qué el Señor nos pone reglas? ¿Por qué el Señor nos pone límites? Porque nos quiere proteger, como un padre protege a su hijo. Como un padre protege a su hijo. ¿Cómo protege un padre a su hijo? Vigila, ten cuidado, no hagas esto, no toques la estufa que te vas a quemar. Hasta que el niño toca la estufa y se quema. Porque somos desobedientes, aprendemos las cosas sobre la marcha. Sobre la marcha aprendemos las cosas, no oímos. Porque la carne es rebelión. La carne le llama a la Biblia Amalek. Y Dios dijo de Amalek que tendríamos guerra contra Amalek siempre. Siempre habrá guerra contra Amalek. Tú tendrás que hacer guerra contra Amalek siempre. ¿Y qué le dijo el Señor a Saúl? Destruye todo de Amalek. No dejes nada. No dejes absolutamente nada. Pero como Saúl se creyó más listo, Saúl representa la carne, tu carne, mi carne, nuestra alma. Como se creyó más listo que la palabra de Dios, entonces él dejó libre todo lo mejorcito de Amalek, lo dejó el mejor rebaño, dejó las mejores vacas, las mejores ovejas, incluso el rey de Amalek lo dejó libre. Y entonces cuando Samuel se presenta le dice, ¿no te dijo Dios que lo destruyeras todo? Y Saúl, fíjate, la rebeldía de Saúl dice, no, pero yo he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces Saúl le dice, entonces, ¿qué son esos mugidos de vaca? ¿Qué es todo eso que yo estoy oyendo? Porque la carne se oye y se vuelve, hermano. La carne, por mucho que tú quieras decirle al Señor, no, yo estoy obedeciendo al Señor, uno se da cuenta de que la obediencia a Dios no es real. Somos con mucha excusa. Y de ahí el reino se le rompió a Saúl y fue establecido otro rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Amén. Porque Dios está buscando un corazón, tu corazón y mi corazón, conforme al corazón de Dios. ¿Dónde estaba la diferencia entre David y Saúl? Que Saúl, cuando le reprende Samuel, dijo, no, yo he obedecido a Dios. E incluso quiso que Samuel le acompañara a hacer el sacrificio para que el pueblo no se pensara que Dios le había dejado. O sea, apariencia total. Pero David no. David, cuando lo reprende el profeta Natán, le dice, yo he pecado. Y entonces se humilla en la presencia del Señor y él confiesa su pecado. La diferencia entre el carnal y el espiritual es que el espiritual, cuando peca, se da cuenta de que ha ofendido a Dios y vuelve rápidamente a Dios. Hermano, el problema no es ni de uno ni de otro, el problema es nuestro. Personalmente, el problema es nuestro. Contra ti he pecado, decía David, contra ti he pecado. Él se daba cuenta que el pecado era suyo, era su pecado. Como cuando Satanás lo tentó para hacer un censo sobre Israel. Y entonces viene una matanza tremenda porque él escoge que hubiera eso. Y entonces él, cuando ve todo lo que está pasando, dice, Señor, si he sido yo, si ha sido por culpa mía. Él reconocía su error y su pecado. Y tú tienes que reconocer tu pecado. Amén. Tú tienes que presentarte delante de Dios y decir, Señor, mira, soy un miserable, soy esto y esto, y lo nombras todos tus pecados. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Señor, quiero volver de nuevo a ti. Y cuando uno se arrepiente de corazón al Señor, el diablo ya no tiene nada que hacer en tu vida. No metas al zorro en el gallinero, no metas al zorro en el gallinero. Estamos metiendo al zorro en el gallinero y nos estamos haciendo amigos del zorro y del lobo. Y pensamos que no va a destruir la gallina. No, todo lo que encuentra a su paso lo va a destruir. Y te destruirá a ti. Porque dice que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, no dejaría minar su casa. Y la palabra minar es que pone minas que si las pisas, ¡guau!, te destruye, te rompe una pierna, te mata.
El diablo es astuto para destruir todo lo que encuentra. Sentamos muchas veces como matrimonio, sentamos al diablo en nuestro sofá y ahí mira la televisión con nosotros. Lo metemos incluso en nuestra cama, matrimonio, que están los dos juntos, pero hay un valle tremendo entre uno y otro, porque no se hablan, porque no se aman, porque no se quieren, porque no se perdonan. Entonces el diablo viene para destruirte. Qué fácil es romper con todo orgullo y decir, perdóname, me he equivocado, ayúdame. Y ahí destruye la obra del diablo. Por eso cuando uno viene y dice al Señor, Señor, perdóname, como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy hijo, no soy digno de que me llames tu hijo. Pero ese hombre tuvo que pasar hasta lo infinito para darse cuenta de que la casa de su padre había abundancia y que él había pecado. Y Dios tiene que llevarnos a esos extremos. ¿Nos llevará a esos extremos? ¿Nos llevará a esos extremos? Hermano, el problema es el pecado. El problema no es tu hermano ni tu hermana, no es tu marido, el problema no es tu primo, el problema el problema es nuestro conjuntamente porque no hacemos la voluntad de Dios. Cuando tú perdonas, tú le pasas la pelota al otro. Pero tú estás en paz con Dios. Amén. Cuando tú perdonas, el diablo ya no te puede tocar ni con enfermedad ni con angustia. Dice la palabra, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe lo que provoca la falta de perdón? Huesos que se destruyen, vida que empiezan a corromperse. Pero cuando tú perdonas de corazón y de verdad, ¿qué cuesta? Pues claro que cuesta. Pues claro que cuesta. Si el perdón no es humano, es sobrenatural. Tú no puedes perdonar. Humanamente es imposible perdonar según qué cosa. Humanamente es imposible. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a perdonar. Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, tú sabes que me es difícil. Tú sabes que me ha hecho mucho daño, Señor. Tú sabes, Señor, mi manera de ser. Tú sabes cómo soy, Señor. Pero yo quiero que me ayudes a perdonar. Señor, y yo perdono. Ayúdame, Señor, a que esto sea real en mi corazón. Y una vez que tú lo haces, llega un momento que ese perdón se vuelve real en tu corazón. Y cuando tú perdonas de corazón, le cierras la puerta al diablo. Y cuando el diablo, que cree que tiene la puerta abierta, llega y se encuentra la puerta cerrada y ya no puede hacerte nada. Amén. Entonces el problema no es... el problema es que nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios. Bueno, hay muchos evangelios, se pueden predicar muchos evangelios. Pero Pablo dijo, y lo dice en Gálatas, y lo digo llorando, que hay muchos que no aman la cruz de Jesucristo. Porque el que no ama la cruz sigue con su pecado. Porque lo único que nos puede quitar el pecado es su sangre, la cruz del Calvario. Y la cruz significa sacrificio. La cruz significa abnegación. La cruz significa, porque te quieras ser mi discípulo, tome la cruz cada día y sígame. Dice, niéguese a sí mismo y sígame. O sea que, hermano, ya no vivo yo, decía Pablo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso tiene que hacerse real cada día en nosotros. Porque si no, nuestro cristianismo hemos cambiado simplemente de virgencita. Hemos cambiado de virgencita, de la virgencita católica a la virgencita evangélica. Y seguimos con la virgencita evangélica. Seguimos con el manto de la Virgen todavía. No nos hemos dado cuenta de que no somos reales. Hermano, yo no quiero llegar un día a la presencia de Dios y que el Señor me diga, porque está escrito en su palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca me conociste. Y esa palabra me da miedo, Bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra. Hay unos que dicen que la salvación no se pierde, otros dicen que la salvación se pierde. Hermano, yo procuraré por mí. A mí me es igual si se pierde o no se pierde. Yo voy a procurar por mí y voy a intentar que esa salvación sea real en mi vida. Amén. Amén. No vaya que llegue un día delante de la presencia del Señor y me diga un día, Luis, te equivocaste. Sí que se perdía la salvación. ¿Me entiendes? Yo no estoy con doctrina. Yo estoy con el Evangelio de Cristo. Y es importante que entendamos que el Evangelio de Cristo a Jesús le costó la vida en la cruz del Calvario. Él le costó la vida en la cruz del Calvario. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el Padre dijo que no.
Y volvió otra vez a orar. Señor, Señor, con grandes lágrimas, con agonía. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. No, la cruz. La cruz. Porque hay momentos donde lo único que nos queda es la cruz. Es dejar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es dejarlo ahí. Porque la sangre de Cristo es la única sangre que puede limpiar nuestros pecados. Hermano, no hay sacrificio humano. No hay sacrificio que tú puedas hacer, por muy bueno que sea. Ya puedes dar todo tu dinero a Cruz Roja. Ya puedes hacer lo que tú quieras. Son formas humanas de acercarse a Dios. Porque la religión es la fórmula humana para acercarse a Dios. Y Dios acabó con la religión. Y entregó a su propio Hijo. Para que nosotros imitemos también. Y tenemos que imitar. Nosotros ahora no vamos a la cruz físicamente, pero sí que hay que aplicar cruz a nuestra vida. Amén. Dice, por tanto, habiendo conocido todo eso, habiendo conocido, la palabra por tanto es habiendo conocido que no tenemos lucha contra sangre y carne, habiendo conocido que no tenemos lucha contra nuestros amigos, ni contra nuestro esposo, ni contra nuestra esposa, porque muchas veces el problema nuestro es nuestro egoísmo. Si no me dan lo que yo quiero, ya... Pero es egoísta, es un amor egoísta. Porque el amor no es egoísta. El amor verdadero no es egoísta. Si tú te casaste un día para que te hicieran feliz, te casaste con el motivo equivocado. Porque el motivo correcto es: me caso con esa persona para hacer feliz a esa persona. No para que te hagan feliz a ti. Porque entonces serás alguien egoísta. Y si no te dan lo que tú quieres o crees que mereces, entonces ya el amor se acaba. Muchos dicen: me separo porque se me ha acabado el amor. Por favor, te compras un Ferrari, cuando te se acaba la gasolina lo tiras, ¿no? ¿Te se ha acabado el amor? ¿Te se acabó la gasolina? ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar más gasolina, ¿no? No te se acaba el amor. El amor, tienes que buscar ese amor. ¿Y el amor cómo se busca ese amor? Pues se busca, hermano. ¿Qué es lo que te enamoró de tu esposa? ¿Qué te enamoró de tu esposo? Todavía es el mismo, no ha cambiado. Ahora, tú sabrás, porque muchas veces cambiamos nuestras formas de ser y nuestras maneras, pero tenemos que aprender cada día que esto es una lucha constante. Tienes que ver a tus ojos, a tu esposo, tienes que ver a tus hijos, tienes que ver a tu esposa con los ojos de Dios. Porque los ojos de Dios no son los tuyos, ni los míos. ¿Tú hubieras escogido una prostituta para que predicara el Evangelio? ¿Hubieras escogido tú una prostituta? Tú hubieras dicho: no está preparada esa prostituta, que no está preparada esa mujer. Pues sí, él se fue al pozo de Jacob y se encontró con una mujer samaritana. 5 maridos había tenido. Y ella, Jesús no le reprende, no le dice nada. No. Primero se convierte al Evangelio. Y luego dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Más que profeta. Pero ella automáticamente coge, y cuando reconoce y sabe que ese es el Mesías, se va al pueblo y empieza a predicar el Evangelio. Porque Jesús no es ni como tú ni como yo. Cuando entró a la casa de Jairo, que estaba la niña muerta, dice: la niña no está muerta, la niña duerme. Porque la forma de ver de Jesús no es la tuya ni la mía. Si tú sigues diciendo que tu marido es malo, será más malo cada día. Tú tienes que verlo con los ojos de Jesús. Mi marido es el mejor. Mi esposa, la mejor. Mis hijos, los mejores. Y tienes que intentar ver a tus hijos y orar viendo el plan de Dios, no viendo el plan del diablo, porque el diablo quiere que tú veas el plan suyo, y el plan suyo es maléfico, es malo. Por tanto, esto no lo voy a acabar nunca, tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, no es la armadura del hombre, la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Hay días malos. Amén. Habrán días malos. Si alguien te ha dicho que no habrán días malos, te han engañado, te han vendido el evangelio equivocado. Hay días malos. Vendrán días malos. Y si no preparamos a la iglesia para esos días malos, en el día malo no te va a servir. Todo lo que tú hayas escuchado, todo lo que tú hayas experimentado, si tú no sabes y no estás preparado, pues, hermano, es como aquel que quiere correr una carrera de 40 kilómetros, un maratón, y no ha estado primeramente entrenando, ¿verdad? Es como aquel que quiere hacer
una pelea de boxeo, pero no se ha preparado. Y cuando sube al ring, vamos, no tiene ni 2 guantazos. Y eso nos pasa con el diablo muchas veces. No tenemos ni 2 guantazos. En el día malo nos tumba el diablo como quiere porque no nos hemos preparado. No le hemos dado importancia a buscar a Dios. No le hemos dado importancia a levantarnos aunque sea un poquito más temprano. No le hemos dado importancia a estar cada día haciendo, aunque sea un poquito, 10 minutos, un cuarto de hora, un pequeño devocional para buscar la palabra de Dios. Simplemente nos conformamos con venir el sábado, venir el domingo o venir un día entre semana a buscar un poco de palabra y no seguimos ese ritmo durante el día. Hermano, yo puedo ser tu pastor el sábado y el domingo, pero el pastor de tu alma es Jesucristo. Amén. Quiero que lo sepas. Tu pastor es Jesucristo. Amén. Por muy buen pastor que tengas aquí, aunque tú tuvieras aquí al apóstol Pablo, una vez que acabas de predicar, tu pastor es Jesucristo. Amén. Y tú tienes que obedecer a tu pastor, al obispo y pastor de tu alma, que es Jesús. Amén. O sea que, hermano, cuando yo acabo aquí, tienes que empezar tú. Y Jesús tiene que ver que tú empiezas a ser obediente a su palabra. Estar, pues, firme, porque vendrán esos días malos. Dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, te vas de fiesta. Dice eso. Para que podáis resistir en el día malo. O sea, tú resistes en el día malo. En el día malo, el enemigo te dice que te vayas, que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas aquello. Ese es el día malo. El día malo es que tú te ves tentado por el diablo. Ese es el día malo. Y habiendo acabado todo, que has vencido, ¿qué haces? ¿Te vas? No. Dice, y habiendo acabado todo, sigue estando firme. No bajes la guardia. Porque cuando bajes la guardia, tienes que ser un guerrero. Tienes que estar peleando esa buena batalla de la fe. Porque el diablo viene a quitarte la fe, hermano. Si te quita la fe, lo has perdido todo. Pablo dijo, he guardado la fe. He guardado la fe. Me espera la corona de justicia, la corona de vida. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar, pues, firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. El lomo... Vuestros lomos ceñidos con la verdad. Cinturón de la verdad. Porque ahí en el cinturón de la verdad va la espada, van los calzones. Ahí va todo cogido. Si tu vida no es verdadera, todo se cae. Si tu vida no es verdad, si vives una vida equivocada, porque la verdad, fíjate que lo primero que te dice es que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Que ciñamos nuestros lomos primeramente con la verdad. La verdad tiene que ser lo primero. Hermano, a mí, tú me puedes mentir. Tú puedes decir, mira, Luis, que no vengo hoy porque tengo que ir a... Tú sabrás, a mí me es igual. Sí, no me tienes que dar excusas a mí. Tú eres libre. O sea, yo no voy a dar cuentas de ti en ese aspecto. Yo daré cuenta. Claro, hay pastores que dicen que ellos darán cuenta de las ovejas. Hermano, no, yo no te doy pasaporte para que vayas al cielo. ¿Te han engañado? Los pastores no damos pasaporte para ir al cielo. No hay ningún pastor que dé pasaporte para ir al cielo. Los pastores te señalan el camino, pero el que tiene que darte el pasaporte es Jesucristo. Amén. Él tendrá que darte el pasaporte, Él te dará el visado. Y los que venís de fuera sabéis que hay ocasiones en que si no tienes el visado, no entras a un país o no puedes hacerte nada. Porque el visado es el sello que te pone conforme puedes entrar en el país, adelante, tienes vía libre. Hermano, el que da el visado, el que da el visto bueno, es Jesucristo. Amén. Nosotros te indicamos el camino, te indicamos hoy el gestor que te dice el procedimiento y te enseña qué es lo que tienes que hacer. Pero al final no responden los pastores por ti, no. Yo responderé por lo que he predicado, si he predicado la palabra correctamente. Ahí sí que daré cuentas al Señor. Amén. Si yo predico la palabra como tengo que predicarla, entonces ahí sí que daré cuenta. Pero no daré cuenta por ti, porque hermano, yo saliendo de aquí, yo no sé ni dónde vas, ni con quién estás, ni lo que haces, ni lo que piensas. Yo no sé nada de tu vida. Porque Pablo dijo, no me he propuesto saber nada de vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que los pastores no están para llevar la vida de uno ni de otro. Los pastores simplemente están para predicar la palabra conforme al Evangelio de Jesucristo.
Amén. Por supuesto, hermano, si tienes un problema, yo voy a orar por ti y voy a hacer todo lo posible. Si puedo ayudarte en lo que pueda, te ayudaré. Pero tu pastor, quiero que lo sepa, tu pastor es Cristo. Amén. Hay personas que, mira, por mucho que tú cambies de médico, si hay una enfermedad dentro, la enfermedad sigue. Amén. Hay que atajar, no se trata de cambiar de médico, se trata de atajar la enfermedad que hay en nuestro interior. ¿Estás entendiendo? Te lo digo en inglés. ¿Do you understand? Bueno, un inglés un poco raro, pero... Vale. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, mira, vestidos con la coraza de justicia. Esa es la coraza, coraza de justicia. Y primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, haciendo la voluntad de Dios, conforme a su palabra. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. Tú puedes ser muy obediente a la justicia de este mundo. No te saltas un semáforo, pagas tus impuestos, porque si no los pagas vienen a buscarte, pero tú los pagas. Hacienda somos todos, pero tú eres justo con este mundo, pero tenemos que ser justos y tener la justicia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Cumplir la justicia de Dios. Porque Jesús dijo, deja ahora, cuando tuvo que bautizarse en el río Jordán, le dijo Juan el Bautista, Señor, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti, y tú vienes a mí a que yo te bautice. Y llega Jesús y le dice, deja ahora, Juan, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Tiene que cumplirse la ley, tiene que cumplirse su palabra, tiene que cumplirse lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y dice, ni una tilde, ni una coma, nada de esto, porque el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. Hermano, hay cosas que, por supuesto, no vamos a practicarlas. Nosotros como creyentes no vamos a practicar la circuncisión, no vamos a practicar según qué cosa, pero hay cosas que no cambian. La ley moral de Dios no cambia. La ley moral de Dios no cambia. No adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Porque si tú tomas el nombre de tu Dios en vano, al final no tiene poder ni importancia para ti. A veces hay que guardarse y guardar nuestra boca. Cuando decimos así de cualquier manera, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Cuidado, que Dios no habla tanto, Cuidadito que Dios no habla tanto. Dios habla. Y habla lo justo y le habla a aquellos que le obedecen. No le habla a todo el mundo. Porque Dios te habla una vez, quizás dos, pero a la tercera ya no te habla. A la tercera se vuelve de espalda y espera que obedezca. Por eso dice mucho, es que yo no escucho la voz de Dios, porque no eres obediente a Dios. Amén. Lo siento, hermano, yo no predico a gusto del personal. Qué bueno que tengo la libertad para predicar, porque no busco llenar la iglesia. Si yo buscara llenar la iglesia, predicaría un evangelio facilón, light, tranquilo. Yo diría, Dios, sí, igual la iglesia se llenaba, pero pobre de mí. Porque no busco mi propia gloria, hay que buscar la gloria del Señor. Amén. No busco mi propia gloria. Seguimos. 10 minutos me queda, venga. Dice, vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Allí donde vayas, hermano y hermana, allí donde vayas, tienes que llevar la palabra del Evangelio. Tú eres un evangelista en potencia. Hay que hacer obra de evangelista. Se puede predicar el Evangelio de muchas maneras. No necesitas... no se puede predicar el Evangelio de muchas maneras. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Muchas maneras. Muchas. Nosotros lo estamos haciendo mucho por radio, a través de Facebook. Por supuesto que estamos haciendo tratados para salir a las calles ahora y vamos a salir a las calles. Vamos a hacer de todo. Pero tú puedes, porque cuando dice ir y predicar este Evangelio por todo el mundo, esa palabra ir por todo el mundo significa mundo, el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en el mercado, en el autobús, en la calle, donde te encuentres con tus amigos. Ese es el mundo tuyo. Amén. Cada uno tiene un mundo diferente, una posición diferente y un lugar diferente. Yo quizás no llego a predicarle a un abogado, pero los abogados pueden predicar a los abogados. Yo no puedo llegar a tu fábrica, pero tú sí que eres. Quizás tú tienes que tener esa autoridad de decir, no, aquí la luz soy yo.
Yo cuando estaba en la fábrica, yo era de temer, ¿eh? Estaba en mis fuegos primero, y me pasaba las tardes orando por el compañero que había allí. Yo reprendía a todos los demonios que había allí. No, pero es que eso, Señor, atrás ese espíritu, que se convierta, Señor, a ti. Y oraba por él todo el día. Oraba en lenguas ahí por las máquinas, cantaba y buscaba. Y dice, ¿qué canta? Le canto a Dios. Era peligroso. Era peligroso en aquella época. Me decía el ayudante, siempre estás con la Biblia. Y yo le decía, ¿y tú con el mundo deportivo? Al director lo tenía frito. Porque el director cuando venía le digo, tú eres director aquí, ¿eh? Tú eres el director de la fábrica. Pero cuando llegues al cielo, ni director ni nada, ¿eh? Como no te conviertas a Jesucristo, tú no entras al cielo. Y le decía al encargado, Paco, se va Paco, Paco, ¿qué dices? Que no voy a entrar al cielo, yo, que no soy director ni soy nada. Si no te conviertes, tú no eres nadie. Y cuando me fui de la fábrica, que ya empecé a trabajar y poner el parquet, decía, se va el mejor. Se va el mejor. Me tomó cariño el hombre al final y todo. Siempre venía a buscarme a hablar conmigo. Porque cuando tú dices las verdades claras, la gente viene a buscarte. Porque sabe que tú dices la verdad. Me acuerdo que decía el encargado, dice, mira, dice, a ti, decía los compañeros que me hablan, dice, a ti no te creo nada de lo que estás diciendo. Dice, pero ese me lo creo. Dice, porque ese no miente. Ese dice la verdad. Ese es el testimonio. ¿Entiendes? El testimonio tú tienes que tenerlo en tu vida. Antiguamente no había contrato, había palabra. Pero hoy no le damos importancia a la palabra. La palabra es importante. Lo leímos, ¿verdad, Manu? En Jueces 11, Jefté le dijo al Señor Jefté, si me das victoria, el primero que pase a recibirme, te lo entrego en sacrificio. Buena palabra que dijo ese hombre. Y el Señor va y le da la victoria. Amén. Porque la palabra vale mucho. Y si la palabra de un hombre vale mucho, imagínate la palabra de Dios y vale. Imagínate la palabra de Dios que le dijo el Señor a Abraham, jurando por sí mismo porque no había otro por encima de él. Juro que te bendeciré. Y cuando Dios te da una palabra, créetela, porque Dios no es hombre para mentir. Y Dios te va a bendecir. Si te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Así que se quede la iglesia vacía. Pero si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te llenará y te hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Amén. Dale la gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Venga, al Señor, amigo, al Señor. Gloria a tu santo nombre. Y calzado los pies con el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí es la fe. Ahí donde está la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Envía o no envía dardos de fuego? ¿Sabes lo que es un dardo? Una flecha, pensamiento. Esos dardos de fuego son pensamientos. Y tú tienes que escoger el escudo de la fe. El escudo de la fe lo encuentras en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te coges el escudo de la fe y tú aguantas ahí. Y resistes al diablo con la palabra de Dios. Porque tú no puedes resistir a un demonio con tu fuerza física. Tú resistes al diablo con la palabra de Dios. Y tú tienes que decirle, diablo, en el nombre de Jesús, yo soy un hijo de Dios. Te digo, en el nombre de Jesús, te digo que te vayas. Y te vas. Y resistes con la palabra de Dios. Coge el escudo de la fe. Sobre todo, dice sobre todo. Si te dice sobre todo es porque muchos van sin escudo y el enemigo los ataca como les da la gana. Coge ese escudo de la fe que es su palabra. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y tú tienes que estar ahí instruyéndote en la palabra de Dios, comiendo palabra de Dios. Si tienes problemas, come palabra de Dios, come promesas suyas, come, coge ese escudo de la fe. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de salvación. Ese es el casco que se pone en la cabeza. ¿Por qué necesitamos un yelmo? Porque cuando venga esa flecha te van a decir, ay, tú, si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, mira lo que haces, mira lo que has hecho, mira lo que has practicado. Pero tú tienes que
reprender al diablo y decirle, sí, es verdad, diablo, hice esto, hice aquello, hice lo otro, pero me he arrepentido delante de Dios y Jesús me ha perdonado todos mis pecados. Pero si tú no coges el yelmo de la salvación, el yelmo es de la salvación, es que tienes que tener la seguridad de que Dios ha pagado el precio por tus pecados. ¿Amén? No te engañe el diablo diciendo, va, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Mira lo que has hecho. Has fallado a Dios. Porque el diablo te lo dice, has fallado a Dios. Primero te tienta, luego caes. Y cuando caes, luego te martiriza diciéndote, tú no sirves para nada. No vales para nada. Mira lo que has hecho, mira lo que has practicado. ¿Y tú te llamas cristiano? Por eso tienes que coger el yelmo de la salvación y el escudo de la fe y decirle al diablo, sí, diablo, es verdad. Pero yo me he arrepentido y sé que he hecho mal delante del Señor y el Señor me ha perdonado. Y tienes que creer que Dios te ha perdonado. No seguir con esa culpabilidad en tu corazón. Si te arrepientes de corazón, dice la palabra que Dios te perdona. Amén. Wow, gloria a Dios. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, muchos no se dan cuenta de que necesitamos armas poderosas para vencer al enemigo. Esas oraciones rutinarias que hacemos, que parecen las oraciones cuando comemos una pizza, Señor, gracias por la pizza, amén. Y tú crees que ya has cumplido con Dios. Gracias, Señor, por mi papá, por mi mamá, amén, en el nombre de Jesús, adiós, Señor, hasta mañana. Ya has orado todo el día, ya. No, aquí dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay dos formas de orar en el Espíritu. Una es lo que el Espíritu Santo te pone, y otro es orando en lengua. Oh, que mata, caga, batalla, saca las batallas. Así que tienes que estar orando, tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, pídele al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Pídele al Señor que te traiga esas lenguas de fuego sobre tu vida. Y si no, pues ora con tu mente, pero ora pidiendo ahí en intercesión, en clamor, no solamente por ti, ora por los demás. Porque oramos egoístamente por los nuestros, pero no oramos ni por las almas, ni por la gente, ni por los que tienen problemas. Pensamos que nosotros somos el centro de la creación. No, hay más vida después de ti. Hay otros que sufren como tú o más que tú. Hay una iglesia perseguida que están siendo sacrificados por causa de Cristo. Por eso tú no puedes quedarte simplemente centrado en ti. Cuando tú oras por los demás, Dios te bendice a ti. Amén. Oras por los demás, Dios te bendice a ti.